Hola, hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Viajando en Carro, donde seguimos recorriendo los caminos del bello Caquetá, este departamento, el tercero más grande del país y con una extensión similar a la de Austria. No solo nos sorprende con paisajes naturales, sino también con las historias de lucha y resiliencia de su gente. Desde el Paujil hasta Cartagena del Chairá, sentimos en el ambiente las huellas de un pasado marcado por el conflicto. La presencia de tanques de guerra estacionados a lo largo del camino reforzó esa sensación de incertidumbre. Ya en Montañita descubrimos algo que transformó nuestro recorrido, una aldea poblada por excombatientes de las FARC, la guerrilla más antigua de América. Decidimos visitarla para conocer de cerca una realidad que pocos cuentan. Finalizamos en una navegación por el río Orteguaza, experiencias todas que agregaron vivencias diferentes y especiales que enriquecieron nuestra visión de este hermoso país llamado Colombia. ¡Bienvenidos! Partimos desde Paujil con rumbo a Cartagena del Chairá, luego de ponernos de acuerdo tras analizar algunos factores. La distancia era considerable y además esta población tiene una alerta importante en temas de seguridad. Hace poco las guerrillas de las FARC dejaron su huella con grandes pancartas invitando a unirse a sus filas, lo que nos dejó claro que su presencia sigue activa y evidente en la región. A pesar de esto, después de tantos días viajando y conociendo lugares tan fascinantes, sentimos que detenernos no era una opción. Decidimos seguir adelante, no solo por el compromiso con nuestra aventura, sino también para entender de cerca una realidad que pocos exploran. Sabemos que cada ruta tiene sus riesgos, pero también nos ofrece aprendizajes y perspectivas que enriquecen nuestra experiencia de viaje. Las vías en excelente estado y, como cosa curiosa, en todo el departamento del Caquetá no existe ni un solo peaje. Bueno, y de Cartagena del Chairá hemos encontrado, la verdad, pocos atractivos turísticos. Sin embargo, venimos a conocerlo porque es mejor siempre visitar todos los pueblitos, porque a veces lo que cuentan no corresponde. Y hemos encontrado algo no muy normal, muy comercial, con iglesias bonitas, esta que es bastante rústica. Y aquí esta nota la estamos grabando en un parque que se llama el Parque Camilo Torres. Hemos leído que Cartagena es una tierra de colonos que vinieron inicialmente por la bonanza del caucho y atrajo gente de la zona, del Caquetá, de Huila, de Tolima, hasta de Antioquia, que llegaron a estas tierras a colonizarlas y a probar fortuna. Hoy día, como les contamos, ya es un pueblo grande, con mucho comercio, buenas vías, al lado de un río espectacular que es el Caguán, pero aquí está mucho más grande porque se junta con otro río y ya el caudal es bastante más importante. Y en el puerto pues hay transporte para todas las veredas y todos los sitios aledaños aquí a esta zona. Pero creo que no encontrando atractivos turísticos, pues vamos a seguir la ruta. ¿Tú qué opinas? Sí, la verdad es que es un pueblito, no es muy lucido. La verdad pensé que era de otra forma. Me agradó saber que las calles son amplias y tienen aveniditas decentes, muy diferente al Caguán. Lo que pasa es que no tiene mucha gracia. Porque es que, parcero, hay pueblos que lo atrapan a uno inmediatamente y hay otros que no. Este fue uno de los que no.
Entonces seguimos en esta ruta que la verdad lo más bonito de Cartagena para nosotros fue recorrer la ruta desde Paujil, porque transcurre entre laderas, valles y una vía en muy buen estado, pero es muy verde, muy bonita, muy agradable. Bueno, parceros, y después de un día de actividad hasta Cartagena del Chairá, porque es más o menos como a 2 horas de Paujil, el recorrido y volver, nos quedamos aquí en un hotel muy agradable y a refrescarnos. Después de un refrescante baño disfrutamos de un merecido descanso que nos llenó de energía para explorar el pueblo. Nos dirigimos al parque principal, un lugar lleno de vida donde los habitantes se reunían para compartir historias y disfrutar de su entorno. Allí descubrimos que el nombre del lugar rinde homenaje a un ave cuyo nombre es el paujil, en peligro de extinción, lo que nos recordó la importancia de preservar la biodiversidad de esta región. Muy buenos días, parceros. Un nuevo día y aquí en Paujil nuevamente. Hoy ya hemos recorrido la parte norte del departamento del Caquetá. Vamos a verlo aquí en el celular. Hemos recorrido San Vicente del Caguán, vinimos a Puerto Rico, unas cascadas excelentes. Después pasamos al Doncello y ayer llegamos al Paujil y conectamos con Cartagena del Chairá, aquí a orillas del río Caguán. Nos devolvimos y ya hoy vamos con rumbo a Florencia, que es su capital. Lo que aún no sabíamos era que esta magia especial de las rutas nos sorprendería con un cambio inesperado de esos que suelen transformarse en momentos inolvidables. Mientras repasábamos historias que compartiremos más adelante, apareció ante nosotros una pancarta que decía Agua Bonita, una aldea que en realidad ya es un pueblo socialista, aunque en ese momento decidimos continuar hacia nuestro próximo destino, donde leímos algo de su historia y a pesar de algunas dudas iniciales, nos animamos a visitarlo, pero eso será una experiencia que les contaremos más adelante. Y estamos llegando a uno de los sitios donde ocurrieron uno de los episodios más tristes de la historia de Colombia, y es aquí, se llama el 50, creo. El 5. El 5. Vamos a cruzar. Este es el kilómetro 0 del 5. Atención y buenas noches, tenemos una preocupante información de última hora. La candidata presidencial Ingrid Betancourt desapareció entre los municipios de Montañitas y Paujil en el Caquetá. Y este punto fue donde secuestraron a Ingrid Betancourt en el año 2003 o 2004, no recuerdo. Uno de los episodios más feos de lo que ocurrió en Colombia. Bueno, seguimos en ruta, parceros. Llegamos ya a Montañita. Es el municipio que queda antes de Florencia. Y desde antes de la Sierra de la Macarena llevábamos 20 litros de combustible, por si acaso. En este punto ya pasamos la Serranía de la Lindosa, la Sierra de la Macarena y esos puntos remotos que probablemente hubiéramos necesitado, pero ya en este momento no. Montañita es un pueblo muy pequeño donde hicimos una pausa para leer sobre Agua Bonita y allí fue donde decidimos cambiar nuestro destino. Este es un pueblo habitado por excombatientes, o mejor dicho, por firmantes de paz como se llaman ahora, y sabíamos que nos ofrecería una nueva perspectiva sobre la realidad que hemos venido explorando en los últimos meses, recorriendo los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá. Antes de tomar la decisión final, hicimos algunas llamadas para averiguar qué tan imprudente sería el desvío. Nuestros amigos de la ruta con un toque de risa nos respondieron: ya pasaron lo más difícil y ahora no es momento de dudar. La carretera entre la Montañita y el Paujil transcurre por una planicie salpicada de morichales, ofreciendo un paisaje sereno y abierto. El recorrido continúa hasta llegar a un letrero que indica el cruce donde comienza la trocha. Desde allí son unos 8 kilómetros de camino hasta el lugar donde en febrero de 2017 más de 300 excombatientes de las FARC que operaban en Caquetá llegaron con la intención de iniciar una nueva vida lejos de las armas. En estos 8 años el sitio ha evolucionado notablemente, convirtiéndose en un
un pueblo vibrante con tiendas, supermercados, sastrerías, una empresa de turismo, restaurante, biblioteca, centro educativo infantil y hasta un hotel, y una base de entrenamiento y operaciones de desminado humanitario liderado por excombatientes. Este proyecto es pionero en el mundo y es símbolo de transformación y esperanza. Ahora se les reconoce como firmantes de paz, un término que redefine su identidad, alejándola del conflicto y vinculándola al esfuerzo por construir una nueva realidad. Al llegar al pueblo, lo primero que salta a la vista es una explosión de colores que decoran las casas con murales llenos de significado, pinturas que homenajean a sus compañeros de lucha, mensajes alusivos a la paz e incluso las firmas de algunos de ellos. Más tarde descubrimos que hay artistas muy reconocidos que componen y cantan para estas comunidades llevando su historia y cultura a través de la música. Caminamos por las calles de este pueblo con la cámara en mano, intentando capturar más que imágenes. Queríamos grabar la vida, la esencia de una comunidad que, para nosotros, era un descubrimiento. Desde el primer paso no hubo temor alguno. Al contrario, el ambiente nos envolvió con la calidez de un pueblo colombiano. Niños corriendo tras un balón, vecinos saludándose con una sonrisa, todo tan familiar y al mismo tiempo profundamente diferente. Aquí no solo vimos casas y murales, vimos manos que han trabajado juntas para levantar paredes, sembrar el campo y construir una nueva historia, lejos de las sombras del pasado. Frente a nuestros ojos teníamos seres humanos con sueños, con ideales, con una visión política que, sin importar si la compartíamos o no, estaban transformando su realidad desde la esperanza. Cada rostro contaba una historia de resistencia, de pérdida y de renacimiento. Bueno, primero que todo, este es un territorio de paz. Nace a partir de la firma de los acuerdos de paz, que llega un grupo de firmantes del acuerdo, quienes estuvimos en la guerra, pero que luego de la firma de los acuerdos pues llegamos a ser sociedad, llegamos a hacer un proceso de paz, un compromiso que firmamos y que hoy lo estamos cumpliendo. Y en ese ejercicio pues de ese compromiso con nosotros mismos, incluso no con la sociedad y con nosotros mismos, pues hemos tratado de sostenernos, de demostrarle al mundo que la paz sí es posible. Que nos llamó mucho la atención, más allá de la política, de lo que signifique, eso no es de interés de un canal de viajes, pero sí es muy interesante conocer una realidad diferente por nuestros propios ojos. Soy Tamarindo. Tamarindo. Sí. Y es... Mi nombre es Pila.
Mónica, mucho gusto. Mónica Rengifo. Sí. Solo que ahí está con el uniforme de la selva de la guerrilla, sí. Y está cargando a su hijo. Sí. Recuerden que a los guerrilleros, a las chicas, si no abortaban, o sea, si no les hacían el aborto, les quitaban el bebé, ¿cierto? Entonces a esa mujer justamente, ella tuvo un bebé y a los 5 meses, la guerrilla, ella fue a decir que le dejaran criar a su hijo, o sea, para salir. Y ustedes saben que escaparse era... No, era la muerte. Sí, era la muerte. Entonces lo que hizo la guerrilla fue arrancarle al bebé y los regalan a otros lugares, a otra vereda. Sí. Entonces, esa es la mujer vestida de guerrillera y esta es la mujer ahora en el presente. Con él. Ah, qué bien. Sí, sí, pero el bebé es como esa herida abierta que ella carga de ese bebé, porque ella conoció a su hija de 3 años y después la vio a los 14 y la tiene en el celular, pero es una pena que camina con ella de decir, me arrancaron a mi hijo, a mi hija de 5 meses y no la pude ver más, no pude ser su mamá nunca. Claro. Tamarindo, muchas gracias, saludos a tu hija. Chao, suerte. Y ese territorio es eso, una muestra de todo lo que se puede construir si hay una manera de decirlo, de un esfuerzo muy propio y muy colectivo, porque nosotros lo que hacemos acá es gracias a la fuerza que tiene nuestra comunidad, a la juntanza. Y ahí fue donde entendimos algo esencial. Reconocer al ser humano en cada uno de ellos es la clave para empezar a sanar las heridas de una nación dividida, porque al final del día son las mismas necesidades las que nos unen: un techo, alimento, familia y paz. Y aquí, en este pueblo, esos valores se sentían palpables en cada rincón. Sin embargo, también es importante marcar un límite. Una cosa es convivir con comunidades que trabajan para forjar un futuro en paz, y otra muy distinta es hablar de los grupos armados que siguen sembrando guerra por la tierra y por la coca. Con ellos no hay coincidencia ni espacio para el diálogo, porque la violencia no construye, solo destruye. Tiempo y esperamos que el sueño, que es el sueño de todos, y la paz sea posible. Gracias. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, señora. Bueno, y terminamos nuestra visita aquí a Agua Bonita con sentimientos de aprecio por trabajar por una paz tan esquiva en Colombia. Y este es un ejemplo, este municipio, caserío, aldea o territorio de paz. Agua Bonita. Sí, y aquí al frente nuestro hay esta oficina, donde dice: buscarles es un acto de amor. Y lo que hacen ahí es que identifican las víctimas que han habido en conflictos pasados y entregan o proporcionan la información necesaria para que las familias puedan tener un cierre definitivo de su pérdida o encontrar a su ser querido. Aquí, en este pequeño rincón lleno de colores, esperanza y trabajo colectivo, entendimos que hay otra forma. Y eso quizás es lo que nos llevamos. La certeza de que la paz se construye desde abajo, con las manos, con la comunidad y sobre todo con el reconocimiento mutuo. Avanzamos hacia la montañita rumbo a Florencia, cuando el destino volvió a sorprendernos con algo que no teníamos planeado. Al llegar a Puerto Arango, se reveló ante nosotros el imponente y hermoso río Orteguaza, cuyas aguas parecían invitarnos a detenernos y explorar. A medida que avanzábamos, comenzaron a aparecer casas y pequeños negocios a ambos lados de la vía, hasta que nos llamó la atención un estacionamiento.
Movidos por la curiosidad, decidimos detenernos. Allí un letrero anunciaba recorridos en ferry por el río. La belleza natural del lugar ya nos había cautivado desde hacía varios kilómetros, mientras la contemplábamos a través del panorámico, así que no pudimos ignorar la oportunidad. Nos acercamos a averiguar más detalles y conocimos al capitán, un hombre amable y de conversación culta, que nos explicó en qué consistía la experiencia. Una navegación por el río que duraba hasta el fin de la tarde e incluía un almuerzo típico. La combinación del entorno, el encanto del río y la calidez del anfitrión nos conquistó por completo y no pudimos resistirnos a embarcarnos en esta nueva aventura. Bueno, parceros, encontramos aquí una navegación por el río Orteguaza que seguramente vamos a disfrutar, pero que sea el capitán quien nos cuente qué es lo que vamos a hacer hoy. A ver, hoy nos vamos a embarcar en este navío. Es una embarcación que tiene ya una historia de 19 años haciendo navegación aquí en el Caquetá. Somos de alguna manera una resistencia civil a la guerra que ha vivido esta tierra. Lo hicimos durante varios años en medio del conflicto, fuimos capaces de vender turismo en medio de la guerra aquí en el Caquetá, y después del 2016 pues ya las cosas cambiaron y estamos pues gozando aquí esta espectacular belleza que tiene el Caquetá y que tiene esta tierra. Este río tiene una belleza singular que cautiva desde el primer momento. Tal vez sea su serenidad, el entorno natural que lo abraza o el reflejo del cielo en sus aguas tranquilas. Pero lo cierto es que navegar en este ferry a un ritmo lento y pausado es una experiencia que nos encantó. Al iniciar el recorrido, el capitán Rubén Darío nos dio la bienvenida con una calidez que solo tienen quienes han vivido el río y su historia. Con voz pausada y llena de emoción, comenzó a narrar Colonos, Tierra y Paz, una historia que cobra vida a través de su experiencia personal. Rubén Darío, un hombre con ideas progresistas y profundas convicciones, comparte su visión del desarrollo de esta región, relatando los desafíos y las transformaciones que ha presenciado a lo largo de los años. Lo que hace especial su relato no es solo el contenido, sino la autenticidad de quien habla desde la vivencia. Escuchar sus palabras es como abrir una ventana al pasado y entender cómo los colonos, la lucha por la tierra y el deseo de paz han moldeado la identidad de esta región. Su narrativa, impregnada de detalles humanos y momentos conmovedores, fue el mejor inicio para esta travesía. Cuando hablamos de colonización del Caquetá, no nos estamos refiriendo al primer poblamiento de esta tierra, pues mucho antes de la llegada de las primeras familias colonizadoras al Caquetá por allá hacia 1830 hacia acá, como consecuencia de la bonanza de la quina en Colombia, mucho antes de eso aquí ya vivían miles de seres humanos de las etnias Huitoto, Caricona, Andaquí, Coreguajes. Incluso mucho antes de ese 12 de octubre de 1492, hace un poco más de 500 años, que llegó Cristóbal Colón con 3 embarcaciones a América, no con lo mejorcito de España, pero llegó, y no fue Cristóbal Colón quien vino a descubrir ninguna América. Lo que vinieron los españoles fue a masacrar las gentes que vivían aquí, a robarse sus riquezas, a apropiarse del territorio. Aquí llegaron los españoles fue a hacer la tragedia para el pueblo americano. Aquí ya vivían culturas indígenas bien desarrolladas como los aztecas, como los mayas, como los incas. Hoy decimos que si los aztecas hubiesen sido quienes hubieran llegado a España primero y no los españoles primero a América, los españoles seguramente se bañarían 2 veces al día y no 2 veces a la semana como lo hacen.
Estas historias fascinantes del capitán las grabamos en su totalidad, aunque no tienen espacio suficiente en este episodio. Sin embargo, para los más entusiastas, al final del video les compartimos algunos apartes destacados que no podían quedarse fuera. La navegación por el río continuó su curso y fue una experiencia que disfrutamos al máximo. Cada momento estuvo lleno de paisajes deslumbrantes y tranquilidad, lo que nos lleva a recomendarla sin reserva. Es sin duda una excelente forma de descubrir la riqueza natural y cultural del hermoso departamento del Caquetá, un lugar lleno de historias que cautivan, paisajes que inspiran. Bueno, y desembarcamos en la navegación aquí en una ribera del río. Y vamos a almorzar. Miren ustedes qué delicia. ¿Qué es eso? Eso es un bagre en salsa con salsa de chontaduro, una Algo cosa, así. El algo almuerzo exótico. fue otro punto alto de la jornada, una experiencia única junto a la ribera del río, donde nos esperaban mesas perfectamente decoradas con manteles coloridos, sillas cómodas y como protagonista un bagre preparado con esmero y absolutamente delicioso. Este detalle, sumado al entorno, creó un momento inolvidable. Uy, el almuerzo estuvo tan delicioso, tan delicioso. Bueno, es que el pescado hoy fresco y aquí en este paraje natural al lado del río es un paseo que ojalá puedan hacer. Si tienen el tiempo de parar, les dejamos la información en el video para que puedan aprovechar este maravilloso paseo y un día divino. Este episodio nos dejó una lección profunda, reconocer la humanidad de quienes piensan diferente, que no solo amplía nuestra perspectiva, sino que también la enriquece. Esa capacidad de comprender y empatizar con otros nos recuerda que el viaje más valioso es el que hacemos hacia el interior de nosotros mismos. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por habernos acompañado hasta el final. Si disfrutaron este video, los invitamos a darle un like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse futuros episodios. También los animamos a dejarnos un comentario con sus opiniones o experiencias. Nos encanta leerlos y si creen que este contenido puede inspirar a alguien más, no duden en compartirlo. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo episodio de Viajando en Carro. Chao, chao. Viene la década de 1960. En esta década, año 1964, sucede un hecho en este país que cambia la historia, no solamente de esta región, sino del país completo. Sucede que en las persecuciones de los conservadores a los liberales, hizo que los liberales se organizaran en guerrillas. Y fue así como nació en San Vicente de Chucurí, en Santander, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, del seno del Partido Liberal Colombiano. Viene la década del 70, 1970, dos hechos en esta línea de tiempo para recordar en esa década. Uno, que en esa década se dio la cuarta y última migración de colonos al Caquetá. Esa cuarta y última migración fue consecuencia de la focalización de la economía nuestra. Aquí donde producíamos mucha comida, aquí llegaron los lugartenientes de Pablo Escobar Gaviria, de Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y empezaron a financiar a nuestros campesinos la siembra de coca.
asistencia mafiosa a nuestros campesinos. No hubo asistencia del Estado, pero sí hubo asistencia mafiosa en la parte económica para sembrar coca en esta tierra. Y aparte de que les financiaban la siembra de los plantíos, les garantizaban de una vez la compra de la cosecha. Cuando estuvieron las plantaciones grandes y con muchas hojas para cosechar, vinieron los químicos y les enseñaron además a nuestros campesinos en las propias fincas a procesar esa hoja de coca para sacar pasta base de coca y por ahí derecho sacar cocaína, y empezó a salir un producto tipo exportación del Caquetá que se llama cocaína de comida. Empezó a circular mucho dinero aquí en la región, y esa circulación de dinero abundante en el territorio atrajo a miles de personas y de familias que se vinieron a probar suerte al Caquetá. Y nos volvimos los productores número 1 de coca en Colombia, cosa que trajo estragos grandísimos a esta región. Las primeras viudas, los primeros huérfanos, criminalidad, inflación, el cambio de la producción. Abandonamos la producción agrícola para volvernos coqueros, y creo que ese fenómeno empezó a darse consecutivamente en todo el país. El gobierno empezó a abandonar a los campesinos y nos volvimos importadores de alimentos. Era más barato importar que producir. Ese es el fenómeno de la coca, no solamente aquí, sino a nivel país. El otro hecho para recordar en la década del 70 es que en el año 1975, en los poblados orilleros ribereños de este río Orteguaza principalmente, se formaron los primeros cuadros militares de otro movimiento de guerrilla que nació en este país, que fue el M-19, guerrilla que nace como consecuencia de ese fraude electoral que se dio el 19 de abril de 1970, cuando gobernaba el personaje ese que sale en los billetes de 100.000 pesos. Ese Lleras, de ese billete era el que gobernaba. Y ese domingo le quitaron, le avionaron, le robaron las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla, que se presentó con un grupo llamado Alianza Nacional Popular ANAPO. Y al día siguiente la registraduría, sin sonrojarse, le dio el aval de la presidencia a Misael Pastrana Borrero para darle cumplimiento a ese pacto macabro entre liberales y conservadores del Frente Nacional, donde se alternarían 4 años el poder uno y 4 años el poder los otros. Es que si hacen cacharinas. Ese M-19 en la década del 80 fue el generador de mucha violencia en el país de orden público. Aquí en el Caquetá hicieron una toma guerrillera de Florencia el 14 de marzo de 1984. En el año 1981 fueron los protagonistas del acuatizaje de un avión de aeropesca cargado con armas en este río Orteguaza. ¿Cuánto me cuestan? Unos fusiles FAL que compraron en la Unión Soviética, los trajeron a las costas guajiras en el barco El Carina. Para quienes han leído por allí a Germán Castro Caicedo, les recuerdo. Y para traer esas armas fletaron un avión de aeropesca en el aeropuerto Enrique Olaya Herrera en Medellín, un Curtiss C-43, el de matrícula HK-388, que finalmente quedó en este río y el río lo consumió totalmente. Lleve la cuenta. Cargaron las armas, secuestraron el avión, cargaron las armas, se vinieron para acá, tenían como plan de vuelo venir aquí como a las 4 de la tarde, no se les dio como ellos estaban pensando. Llegaron como a las 7 de la noche, ya esto estaba oscuro. Además en el 81 no teníamos ni siquiera la intención de hacer interconexión eléctrica a esta región. Entonces le ordenaron al piloto acuatizar ese avión en una recta que tiene este río frente a Granario, cerca de Solano. Y allí el agua amortigua la caída de todo ese fuselaje. El avión queda varado en un arenal, en un regadal. Allí sacaron las armas y armaron a sus combatientes que tenían por centenares en esta tierra.